¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perspectivas. Perspectivas Podcast, un espacio para reflexionar, debatir y conectar a través de entrevistas profundas y auténticas con personas que están transformando nuestra sociedad. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Comenzamos. El día de hoy tenemos la presencia de Cristian Grijalva. Él es un joven líder político, él es abogado, ingeniero en mecatrónica y un sinnúmero de títulos más que ella nos va a explicar. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Moni, por la presentación, y para mí es un gusto estar en este podcast que se lo realiza desde la revista Perspectivas, que me parece una iniciativa bastante interesante para el cantón, y bueno, todo lo que hablemos aquí pues sea un poco en beneficio de ver esta línea política que a veces nos hace falta mucho en Cayambe y sobre todo a los jóvenes. Chévere, Cristian, bienvenido, y cuéntame un poquito cómo es que inicias tus estudios en el tema político, porque algo que me sorprendió fue que eres jovencito y tienes algunos títulos. Has combinado el ingeniería en mecatrónica, eres abogado, máster en administración de empresas, que ya ni recuerdo tantos títulos. Bueno, para hablar un poquito de la perspectiva académica, creo que se tendría también que hablar un poquito de la experiencia que uno se ha tenido mientras se va creciendo. Creo que a veces es muy difícil elegir una carrera cuando te gustan muchas, ¿no? Y bueno, principalmente estudié mi carrera de ingeniería por la pasión que tenía por el uso de tecnología. Y mientras estuve en el proceso de estudiar ingeniería, pues creo que el mismo hecho de la educación que te dan en la casa influye mucho, ¿no?, en nuestros gustos de futuro, en nuestra perspectiva del mundo. Entonces, mi padre ha sido bastante político, ¿no?, y él también tiene la profesión de abogado. Entonces, poco a poco me iba inmiscuyendo en sus trabajos mientras estudiaba la ingeniería, y pues me decidí a estudiar abogacía a distancia. Y al mismo tiempo, mientras tenía proyectos sobre robótica, que era mi primera carrera, pues di un paso para el emprendimiento, ya que participé en ciertos proyectos de emprendimiento social, con esto de las empresas sociales que maneja pues el modelo económico de Yunus, donde tuve la oportunidad inclusive de irnos a Boston, pasar por Harvard y explicar nuestro proyecto. Entonces ahí me apasionó mucho la línea de emprendimiento, economía, y fue como decidí estudiar mi maestría en empresa, ¿no?, para fundamentar esos conocimientos que me parecieron interesantes, que una persona tenga esa cultura financiera para administrar, que es importante. Y bueno, al final me decidí por también la maestría de Ciencias Políticas, al ver que tenía cierta perspectiva social con el comportamiento del uso del poder en relación ya sea de un municipio, un país, desde la Asamblea, el Poder Ejecutivo, Legislativo. Y hay ciertas cosas que uno tiene inquietudes y la empieza a investigar, y bueno, creo que fue una responsabilidad ciudadana pues verlo desde la línea académica. Y empecé pues con esta maestría en Ciencias Políticas que netamente pues me han ido formando, y también la experiencia como líder juvenil. En varios partidos políticos he participado como miembro, líder, secretario nacional, cantonal de algunos partidos políticos. Siempre has estado involucrado en el tema político. Sí, ya creo que es parte innato. de ti. Sí, porque yo muchas veces escucho a chicos que dicen, no, a mí no me gusta la política, en cambio otros que es como que les apasiona mucho la política, y eso está bien. Cuéntame, Cristian, ¿cómo fue tu experiencia ahorita que me acabas de comentar en estar en Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo? Bueno, en primer lugar, creo que son esas experiencias que uno no las asimila hasta cuando ya pasa. Claro. Se hizo un proyecto de una generación de turbinas eólicas, un diseño donde lo que se buscaba era la optimización de energía limpia que se puede utilizar en lugares muy pobres para solucionar estas problemáticas, ¿no?, que es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en primer lugar fue un proyecto un poquito sectorial a la universidad donde estaba. Después de este proceso de la universidad se va a un proceso más nacional. Y en el proceso nacional pues derivamos con este programa de emprendimiento llamado Fulbright, y tuvimos la oportunidad primero de participar, que fuimos a Boston con otras universidades, la Universidad de Yale, Nueva York, Cambridge, y creo que fue una de las mayores experiencias en mi vida por la grandeza que significó el proyecto. Sí, y creo que eso también le cambia la perspectiva que uno tiene de las cosas que puede hacer y puede generar. Y bueno,
es algo que cambia un poquito la concepción de que el mundo no es solamente las cuatro paredes, como tenía un profesor, las cuatro montañas que te rodean donde vives. Y es bastante un conocimiento holístico que uno se genera, ¿no? Se conocí amigos muy interesantes, personas muy interesantes que hacían muchas cosas y creo que también fue el impulso para pues, terminar en todo lo que te comentaba. Claro, qué chévere, Cristian. ¿Cómo crees que tus profesiones, porque son diversas, se han ido entrelazando para que tú puedas inmiscuirte en el tema político? Bueno, no fue nada planificado, te mentiría si digo, mira, yo decidí hacer esto en primer lugar y luego lo otro, ¿no? Fueron las experiencias. Creo que como dice este académico, ¿no? Kant, de la experiencia vamos aprendiendo. Entonces, ese aprendizaje experiencial, como te dije, de los proyectos que se fueron dando uno a uno, fueron los que me llevaron a elegir este tipo de destrezas académicas, ¿no? Sin embargo, el mismo hecho de participar en política como joven, uno quiere comerse el mundo cuando, bueno, sigo joven, más joven, quiere comerse el mundo y hacer muchas cosas y a veces hay ciertas injusticias, ciertos roces con el mismo uso del poder, desde los partidos políticos que en parte pues a mí me fueron decepcionando, en parte en otras motivando a hacer más cosas y bueno, al final dije qué es lo que quiero, es lo que me apasiona, realizar un cambio político, ya no esperanzado en cambios un poquito de utópicos, sino más bien ser parte del desarrollo del cambio y bueno, es una responsabilidad ciudadana estudiar, prepararse para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Porque para mí el político pues tiene en mano el desarrollo de vidas de miles de personas de acuerdo a la población que dirige. Cristian, entiendo que escribiste un libro que se llama La muerte de la democracia. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Ya, el libro es igual otra anécdota, creo que va a ser un podcast de mis anécdotas. En este libro, pues en principio no fue creado, no, un día me dije voy a crear este libro y le voy a poner tal nombre, ¿no? Todo ha salido de chiripazo, como se dice. Sí, de las experiencias, las vivencias, ¿no? Que salen una y otra. Entonces, estaba escribiendo la filosofía y la motivación de un partido político. Porque deseo y todavía mantengo el deseo de generar un partido de jóvenes preparados, académicos, y bueno, más que jóvenes, de personas que tengan una perspectiva diferente de la política que se tiene actualmente. Entonces, mientras escribía el libro, yo lo que hacía es presentar mis argumentos, tantos normativos, filosóficos, del por qué está mal la democracia en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos no representan la pluralidad que tiene la comunidad? Y me basaba en una hipótesis sencilla, ¿no? Si es que tal vez yo no soy militante de un partido político o no tengo amistad con los dueños y financistas de los partidos políticos, no voy a poder participar como candidato, ¿sí? Y la otra también es que necesito una línea de poder económico para poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay varios datos económicos, ¿no? Que necesitas, por ejemplo, $1 por cada habitante para una campaña política. Imagínate, aquí en Cayambes tendríamos alrededor de un estimado rápido de $50,000, $60,000 para iniciar una campaña. Entonces, si no tienes dinero, no puedes ser político y no existe una participación realista, ¿no? Entonces, un poquito eso fue la crítica. Y mientras tenía esta crítica, fui fundamentando con el contexto histórico, porque prácticamente nuestro país nunca tuvo un sistema democrático, ¿no? Cuando se inició y se fundó el país, se funda con elitismos de los criollos, los conservadores españoles, que inclusive, ¿no? En la Constitución, la primera Constitución del Ecuador, en el artículo 12, nombra que los indígenas son una clase abyecta y miserable, ¿no? Que tienen que tener curadores a los sacerdotes, ¿no? Entonces se les excluyó de la participación política, la participación civil. Entonces no hubo nunca participación y eso se viene heredando, ¿no? Hoy en día ya existe una mayor diversidad e igualdad, ¿no? Con los cambios que se han generado, pero lastimosamente todavía no es que haya una participación real, sino que se ha ido un poquito transformando a la realidad que vivimos. ¿Qué soluciones tú crees que se puede proponer para el tema del clientelismo político y en este tema de los partidos? Porque como tú dices, o sea, ahora son los partidos de alquiler, o sea, no importa qué tan buen perfil tengas, si seas honesto, si seas trabajador, si seas honrado o tu perfil académico, como decir, sino lo que tú dices, ¿quién apuesta más? O sea, ¿quién es el que da más?
¿Cómo crees que se puede modificar eso y que exista una verdadera participación? Bueno, sí, lastimosamente los partidos políticos hoy en día pues muestran sus intereses, ¿no? Ya no el interés de la colectividad. Y prácticamente todo el aparataje institucionalista que tiene el Estado pues parte del uso del poder. Y el uso del poder se instaura desde la legalidad, ¿no? Académicamente se habla de la monopolización de la violencia, el uso de la policía a los militares, y esa misma legalidad pues se ubica en la institucionalidad de la democracia. Entonces, el que tiene que cambiar esto son la legalidad, netamente el Código de la Democracia, como una posible solución. Hay varios académicos, igual ecuatorianos, que han hablado sobre este problema del Código de la Democracia y reformar la manera en la que se crean los partidos políticos, ¿no? En base a las demandas que tiene la población. Cabe que si yo doy ahorita un diagnóstico bastante sucinto, pues se tendría que hacer una política pública y unas leyes acorde a lo que la población necesita, porque la población es la que organiza prácticamente el poder, ¿no? Entonces sería una reforma legal, normativa, desde mi perspectiva. ¿Y cómo crees que yo hice hace un par de años atrás un estudio de comportamiento político? Y en el tema de cultura política pude evidenciar que a los ciudadanos no les interesa la política. Alrededor del 16% de ciudadanos cayambeños están algo interesados en temas políticos. El 11% están muy interesados. Y de este porcentaje apenas el 7% es de la zona urbana. Entonces, es un porcentaje bien alto que a la ciudadanía no le interesan los temas políticos, porque existe una gran decepción, porque están cansados de los politiqueros. Entonces, ¿cómo crees que puede haber una mayor participación en estos temas políticos? Yo siempre pienso que mucha gente dice, yo prefiero no participar en política porque está muy, muy corrupta o muy corrompida. Pero yo pienso que uno, al dejar a un lado, al no involucrarse, permite que pasen este tipo de cosas. ¿Tú cómo crees que puede haber una mayor participación? La verdad es una pregunta muy compleja. Y te podría responder desde muchas perspectivas, ¿no? Y creo que todas las perspectivas se unen a la educación, ¿no? A la educación, que es el conocimiento, que es el que genera una conciencia sobre algo, ¿sí? En otra entrevista yo hablaba un poquito sobre el nivel de conciencia sociopolítica que tienen las personas, es decir, conocer el entorno político, histórico y actual en la ciudad en la que me desenvuelvo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, cómo se desarrolló el poder? Y lastimosamente esa concepción no existe, ¿no? Primero, creo que vendría a ser cultural, porque lastimosamente no es que el ser humano de por sí solo se desarrolle, ¿no? Claro. Con el tiempo íbamos madurando y vamos aprendiendo a desarrollarnos por sí solos, ¿no? Pero lastimosamente la estructura sí influye mucho. Y cuando hablo de estructura, me hablo al nivel económico, que es el desarrollo económico de las poblaciones. Como tú me dices, ¿no? El sector urbano está más preocupado que el sector rural, claro, ¿no? Y inclusive, mira, desde el punto de vista académico de Maslow, que nos hablaba de las necesidades, ¿no? Que nos ponen las necesidades primarias, la alimentación, ¿sí? El descanso, el sueño, y luego seguimos subiendo hasta llegar a la autorrealización, claro, donde tenemos estudios, entre otras, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le digo a una persona que se ponga a estudiar cuando lo que él está preocupado es que va a comer al otro día? Correcto. ¿No? Entonces, eso pasa mucho en los sectores rurales. De igual manera, la estructura de educación en la casa a nivel económico, ¿no? Si yo nací en un hogar donde a lo mejor el nivel económico era alto y mi padre venía a hablarme de política, lo que él está haciendo, o tenía una chimenea con una librería enorme de autores, ¿no? Internacionales, nacionales, pues yo me voy a liar a la parte académica y voy a tener una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, desatención que tiene pues, el Estado a nivel económico de los sectores rurales es bastante fuerte, ¿no? Entonces, esto causa que la conciencia sociopolítica de las personas, en este caso, no sea la correcta, ¿no? Y cuando no hay conocimiento, se da paso al dogmatismo. Y por ejemplo, en la época paleolítica, ¿no? Las personas que no sabían que caía un trueno porque pasaba algo a nivel de ecosistema, culpaban a los dioses porque no tenían el conocimiento, ¿no? Entonces lo mismo pasa ahora, cuando no tenemos el conocimiento político de qué es lo que está pasando, nos dejamos llevar de dogmatismos sociales aceptados, ¿no?
Entonces no va a ser una idiosincrasia personal de decir, yo como no me gusta la política porque a mí me pasó algo, yo participé y me pasó esto, porque ni siquiera se puede participar. No, simplemente es lo que la sociedad dice, ¿no? Lo que socialmente se va construyendo de que la política es corrupta. Por lo que hemos visto en medios de comunicación, que son los medios donde uno se va educando y se va llevando un discurso de las cosas, ¿no? Entonces, este discurso que se ven desde los medios de comunicación, que es cierto, ¿no? Que es cierto, lastimosamente, la política, creo que no existe poder político ideal, ¿no? Siempre va a haber una línea de poder que abarca lo político. Sin embargo, no se ha preocupado netamente por la sociedad, los sectores más olvidados, sino más bien por las élites y el círculo más cercano, ¿no? Entonces, esto ha ido reforzando la idea que tienen las personas sobre política. Entonces, sería, en conclusión, para cambiar un poquito esta realidad de la preocupación política, la estructura económica, la educación que se tiene, y con eso solucionaríamos la conciencia sociopolítica, ¿no? Y de hecho el libro que me hiciste referencia, perdón, este libro lo que busca es eso, ¿no? Es explicar de manera muy sencilla cómo se ha desarrollado el poder político en el Ecuador y en la democracia elitista en la que vivimos, ¿no? Es un libro bastante sencillo de lectura, bien agradable. Ya vamos a leer tu libro, Cristian. Y como te decía, esto es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque la gente que no ha tenido la educación no tiene la posibilidad de votar con mayor conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Votan por gente que no les va a cumplir las necesidades, por gente corrupta, por gente que no es la adecuada. Entonces, es como un círculo vicioso. ¿Tú cómo crees que la gente pueda... vemos que también hay gente que tiene su nivel de estudio y todo, pero no vota también con este grado de conciencia, sino simplemente vota muchas veces porque necesitan la papeleta, porque es obligatorio, porque no tienen de otra y porque muchas veces les dijeron los vecinos. Yo leía un libro de perdón, ahorita me olvidé, pero de un consultor político bien famoso. Entonces él decía que la gente no vota por propuestas, no vota por ideologías, no vota por partidos políticos, sino simplemente porque el vecino le dijo que él es el mejor candidato. Entonces ahí vemos que la gente no tiene un grado de conciencia para saber por quién votar. Y bueno, como tú lo dices, ¿no? Personas tal vez ya adultas que no hacen un voto consciente. Hay que aclarar, ¿no? Que en ocasiones que yo sea una persona adulta no me hace una persona consciente. Correcto. Va a depender mucho del nivel educativo, ¿no? Si tú preguntas tal vez a una persona o a un joven que esté estudiando tal vez Derecho, Economía, Ciencias Políticas, carreras relacionadas con el uso del poder, va a tener una perspectiva diferente, ¿no? Y lastimosamente en ocasiones, mientras más estudias, también se da este paso, ¿no? Mientras más conoces, mientras más realista eres con lo que está pasando, te das cuenta que si no se cambia el sistema institucionalizado de poder completo a atender necesidades de la población, pues no vas a cambiar con la elección de un alcalde o la elección de un presidente. Correcto. Entonces vuelves a caer en lo mismo, desatiendes, te alejas de la estructura en la que nos encontramos, en este caso, ¿no? Y también lo que tú dices es importante, ¿no? El nivel de educación. Y aquí hacer una crítica al voto facultativo, del voto de 16, de 18 años, ¿no? Yo como docente entiendo que los estudiantes en ese rango de edad pues tienden a tener una ideologización, bueno, la ideología que se le puede poner un chip en la cabeza a los chicos, ¿no? Que si yo les hablo de que el gobierno no hace las cosas bien, se quedan con ese chip. Si yo les digo que el Estado hace las cosas mal, se quedan con ese chip. O si les digo que hacen las cosas bien, se van a quedar con ese chip, ¿no? Pero así como no está, obviamente, ¿no? Legalmente está prohibido hablar de política en instituciones educativas, así como no se les da el estudio político, ni se les puede generar esta perspectiva, pues tampoco se debería permitir la votación. Claro, ¿no? Sería irresponsable porque si no se les prepara para ello, pues no se les debería permitir. Que lastimosamente es otra manera de explicar cómo pues desde el poder político se maneja la democracia, ¿no? Entonces se les da tal vez facultad de voto por tener un impulso de votación a favor del político de turno, ¿sí? Y lo mismo sucedió y ha sucedido en varias épocas de la historia en el Ecuador. Y el más representativo es un estudio que hace Polanco,
si mal no estoy, que hace sobre el voto a la mujer, ¿no? Que es un hecho histórico a nivel latinoamericano, ¿no? La primera mujer en votar aquí en el Ecuador. Lastimosamente, pues también fue una estructura de poder, porque se dio voto solamente a mujeres que tenían cierto nivel de clase alta, con el fin de que apoyen el liberalismo, ¿no? Porque estaban cansadas del conservadurismo español, donde a las mujeres no se les permitía ninguna clase de derechos. Entonces, se aprovechan de esa intención de voto y dan voto a la mujer no presentes en la libertad, no presentes en la participación, sino más bien desde el poder político para obtener votos, ¿no? Que en este caso era de la revolución liberal, más o menos. No existe una verdadera participación, siempre es como sesgada, o sea, te doy la posibilidad de votar, pero tienes que votar por. Sí, es los intereses, ¿no? Creo que lo más complejo en realidad de todos estos sistemas es la lucha de intereses. El ser humano, inclusive algunos autores recaen, ¿no? Que el mismo accionar del ser humano es así, es egoísta, ¿no? Como decía Thomas Hobbes, el ser humano pues es malo por naturaleza, ¿no? Y bueno, en cierta concepción tiene su sentido desde el nivel sociológico, antropológico, es el uso del poder. Por lo tanto, un político no debe ser solo preparado académicamente, sino a nivel ético. Correcto. ¿No? Porque eso es súper importante. Claro, y eso muchas veces nosotros vemos, solamente vemos que cuántos títulos tengan, pero no vemos si es que no tiene juicios, no fue acusado de alguna cosa, tiene algún problema. Entonces eso es algo que nosotros muchas veces dejamos de lado y creo que es una parte fundamental. Y es Jaime Durán Barba el libro. Lo he leído un montón de veces y no sé por qué me olvidé. Entonces es una situación súper compleja y qué chévere que estés, Cristian, aquí porque podemos hablar mucho del tema político. ¿Tú cómo ves a futuro el tema político aquí en el Ecuador? Otra pregunta difícil. No, preguntas un poco complejas. Mi perspectiva. Bueno, yo tendría mi perspectiva idealista, ¿no? De que va a cambiar, ¿no? Lastimosamente, pues como van las cosas, hay muchas afectaciones políticas que yo puedo dar un análisis breve. Se ha perdido el Estado de Derecho, que es el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado y eso crea estados fallidos que no puedan controlar problemas de delincuencia organizada. Es un tema bastante sensible, polémico, de discutirlo, cómo se formó. Nos iríamos, creo que, toda la tarde hablando sobre esta temática, pero yo veo con una perspectiva de un bajo nivel de Estado de Derecho, que lo que hace es que los estados pues tengan un estado fallido prácticamente y ese problema político desencadena más problemas, ¿no? Económicos, sociales, de seguridad, entre otros. Y lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo crees que es el tema del comportamiento de los ciudadanos al momento de votar? ¿Tú por qué crees que votan? El marketing político. Bueno, dentro del análisis del electorado, igual hay muchos académicos que han buscado dar una respuesta y igual es un tema muy complejo de cómo se comporta el electorado, ¿no? Decir, mira, las personas votan de esta manera o reaccionan a esto, porque van cambiando, ¿no? De hecho, es la dinámica social, ¿no? Siempre van cambiando, las instituciones van cambiando y lo que a breve rasgo se presenta es que este desconocimiento sobre política o la falta de conciencia sociopolítica hace que el marketing político se aproveche de ello, ¿no? Entonces, en el marketing político lo que se busca es candidatos conocidos, ¿no? Candidatos que tengan presencia, aceptación por las masas, sin importar pues, las cualidades que debe tener un político para liderar. Y este marketing político pues, al final hace que el populismo se mantenga. ¿No? Y el populismo también parte de un contexto histórico, ¿no? Perdón por tanta academia en las respuestas, pero la población ecuatoriana nos dice, igual este académico Trujillo, a nivel histórico ha sido bastante pacífica, ¿no? En relación a otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia, que estaban en este caso la Revolución Francesa no fue nada pacífica, ¿no? Iban cabezas en picas paseando por toda la ciudad y personas que defendían el Estado o la monarquía les cortaban la cabeza y a ese nivel de impacto tenía la población para seguir y salir y la rebeldía, ¿no? Que no digo que
que la coerción, la fuerza es el único motivo o el único medio para cambiar las cosas, ¿no? Pero ese mismo hecho de que la población sea muy pacífica ha hecho que no tengamos una representación política real, ¿no? Entonces, cuando ha existido ciertos momentos donde los ciudadanos ecuatorianos se han cansado, ¿no?, de toda esa desigualdad, siempre ha habido una represión salvaje. Claro. ¿No? Hablamos del baño de sangre de los trabajadores de 1922. Nos salieron los militares a disparar, a quemarropa, ¿no? O hablamos de la Revolución de la Gloriosa de 1944, donde igual los carabineros, que era la policía, ¿no?, salió a disparar y centenares de guayaquileños, cuencanos, quiteños murieron. Y eso hace que se instaure dos valores, el miedo y la esperanza. El miedo de que nos maten desde el Estado y la esperanza de que venga alguien a cambiar, y ahí es donde aparece esta figura mesiánica de Velázquez Ibarra. Velázquez Ibarra llega como un salvador, de que todo va a estar mejor, y eso se instaura en la política, ¿no? Se instaura hasta el día de hoy, y eso se utiliza en el discurso, ¿no? Yo soy muy crítico con los políticos, y si algún momento me lanzo a ser político, pues que quede grabado que lo que decía, y jamás va a ir en contra de eso, sino ahí te dan las grabaciones, que lo que utilizan en el discurso es: si no votas por mí, el país va a estar igual en el caos. Claro. Miedo. Si votas por mí, el país va a cambiar. Esperanza. Entonces, cualquiera de las dos afectan a las personas en su línea emocional, ¿no? Entonces, yo creo que más es el marketing político lo que daña hoy en día al electorado, ¿no? Se aprovechan de esa inconsciencia que se ha tenido históricamente y actualmente lo que se vive. Esa falta de educación, podemos decirle, de participación también. Tú, Cristian, ¿cuál crees que deben ser los valores que debe tener un líder político? Otra pregunta complicada. Bueno, dentro de los valores, como tú dices, los valores éticos, los valores morales que tiene el político van a ser varios, porque primero partamos que el político lo que hace es querer tener el poder, ¿no? Eso es lo que hace un político, de querer tener el poder con el fin de influenciar a la sociedad para que hagan cambios. Es como un papá, ¿no? Imagínate en una casa que no hay papá, que no te dice qué hay que hacer, que no te dice a qué horas llegar, lo que tienes que hacer, que tienes que estudiar. Esa casa se convierte en un caos. Lo mismo pasa en una alcaldía, en una presidencia, ¿no? Si no hay una persona que nos encamine lo que hay que hacer, se convierte en un caos, ¿no? El problema, y bueno, aquí hay otro académico francés llamado Bourdieu, que nos dice que cuando tú tienes una estructura de poder, ya sea como el político, vas a querer tener más poder, ¿no? Y los diferentes niveles de poderes se van uniendo entre sí, ¿no? Hay el poder económico, el poder político y el poder de conocimiento cultural y el simbólico, que es de reconocimiento, ¿no? Entonces, nosotros vemos a los políticos caer en ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tengo poder político, quiero ahora poder económico. Y cuando tengo poder económico, quiero el poder simbólico de que me reconozcan, me tengan y se sube un poquito el nivel de ego y muchas cosas más, ¿no? O tal vez tengo el poder económico y ahora quiero el poder político, ¿no? O tengo el poder cultural, académico, y quiero buscar un poder económico y político. Y es parte de la naturaleza humana. No digo que voy a criticar y te voy a dar una línea idealista de un político mesiánico como Jesucristo, ¿no? Tal vez que fue el único que generó esta línea de conciencia y comunicación de amarnos los unos a los otros. Y es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Esa línea de ambición. Imagínate, si no fuéramos ambiciosos, no progresaríamos en la vida, ¿no? Sin embargo, esa ambición de acaparación de poder no tiene que irse en contra de los valores o principios morales, ya sea si es a nivel personal de ambición, o principios de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el primer valor que debe ser es el compromiso que tiene con la sociedad, ¿no? Y que no se pierda nunca ese compromiso. Imagínate, si no nazco como político, que me preocupo por las necesidades sociales, no, mejor no me hago político. ¿No? Si mira, yo digo, no, me gusta esto, me gusta hablar, me gusta liderar, me gusta tener el poder, pero nunca me da una línea de línea social, un valor social. No me hago político porque voy a terminar en cosas bastante malas. Y hay algo que lo que tú hablas en el tema de no hubo atrás también una labor social, es algo que a mí como que me molesta, porque yo digo, hay mucha gente que ahora ocupa cargos altos, entonces, pero ellos durante su trayectoria
nunca hicieron nada, o sea, nunca aportaron en un proyecto cultural, nunca aportaron y no me refiero al tema económico, sino al tema de tener iniciativas, tener por lo menos un tema de un voluntariado, que yo creo que ahí es donde uno se va formando en el tema social, porque ¿qué son los servidores públicos? Servidores, entonces ellos son los que velan por los derechos, por los intereses de los ciudadanos, entonces algo que a mí como que no me cuadra cuando yo veo que ahora es cuando están en el movimiento feminista o cuando están en el tema de los movimientos por los derechos de los ancianos o buscan alguna bandera por la que luchar, cuando mucho antes pudieron haber hecho eso. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque en el marketing político y en cualquier marketing, el uso de responsabilidad social también se lo usa como marketing. Claro. ¿No? Por ejemplo, te pongo un caso sencillo, ¿no? Una empresa que tal vez lo que va a buscar es un rédito económico. ¿No? Si una empresa X me dice que va a cuidar el medio ambiente, que es eco-friendly, que se preocupa por sus trabajadores, al final no lo hace por ser socialmente responsable, porque persigue objetivos muy diferentes, ¿no? Lo hace por el sentido de marketing, de demostrar esa humanidad, ¿sí? Te doy el caso, ¿no? De una empresa que se vio que estaban explotando laboralmente a niños, ¿no? De trabajo, y luego salió que es eco-friendly haciendo sus prendas de vestir con plásticos reciclados, ¿no? Que es muy caro, o sea, es carísimo a nivel económico, financiero, no es realizable, ¿no? Sin embargo, lo genera por generarse una posición de marketing, ¿no? Y esa misma línea de responsabilidad social se ve en lo político. Como tú dices, hay funcionarios que no han hecho nada, ¿no? Durante, tal vez cuando no tenían el poder y están ocupando cargos altos, pero asimismo hay políticos que para darse a conocer empiezan a hacer obra social para darse marketing, ¿no? Pero creo que es evidente, no sé si tú lo ves así, pero por ejemplo yo veo a alguien que está haciendo algún tema social, que está involucrándose, eso digo, la próxima le veo de candidato a concejal. Y sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque creo que también se aprovechan, ¿no? de esta línea de responsabilidad social como marketing y más que todo yo creo que la responsabilidad social que te dije, no, es muy difícil preocuparme por todo el mundo. Imagínate, si yo me preocupo por toda la población ahorita sin tener el poder, pues me despreocupo de mí. Claro. Imagínate, tal vez como todo, creo que todos, ¿no? Tenemos tal vez a nuestros padres en casa, queremos que estén bien, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros hijos. Esa responsabilidad social con ellos principalmente, pues es la que se generaría ese nivel de conciencia, ¿no? Claro. Y ahora que es muy diferente cuando tienes el poder, ¿no? Eso Kant, otra vez nombramos a Kant, me dice que es la responsabilidad de lo actuado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablo de la responsabilidad del actuado en la ética kantiana? Que yo tengo que saber que si hago esto, perjudico a esto, ¿no? A estas personas. Entonces, esa responsabilidad, esos son los valores que deben tener los políticos, ¿no? Que desde la responsabilidad social. ¿Sí? Entonces, al final, pues, vuelvo a repetirnos, y hay que tener mucho cuidado con esta línea social de venderse como marketing también, porque sería, pues, lo más ilógico que una persona se preocupe por todos el mundo y casi siempre terminan siendo candidatos después de eso. Claro, y que no está mal, ¿no? Que la gente tenga estas aspiraciones políticas, pero que sea desde la parte genuina, ¿no? Porque ellos buscan un beneficio para la ciudadanía. Yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué piensan siempre solamente en el tema económico? Como decías tú, si tienes un cargo alto, ganas bien. Entonces yo más bien siempre me pongo a pensar, no sé si tengo una mente muy idealista también, pero digo, yo creo que sí hay la posibilidad de que buenos ciudadanos, buenos perfiles se involucren en el tema político. Sí, y bueno, eso sí es un trabajo duro, cambiar un poquito la perspectiva social. De hecho, las personas que miren este podcast, creo que vamos a generar un cambio en esa perspectiva que se tiene sobre la política. Correcto. ¿Tú, Cristian, tienes aspiraciones políticas? Sí, sí. Creo que eso es lo que te decía, ¿no? Es la responsabilidad de lo actuado. Yo creo que si en algún momento dentro de mis aspiraciones políticas se inmiscuyen mis intereses personales, simplemente lo dejaría ahí y me dedicaría a otro proyecto, ¿no? Y parte de mis proyectos de vida, pues por el momento, porque no tengo hijos, es ser político, ¿no? Porque si yo tuviera hijos, mi responsabilidad social no sería con el pueblo, ¿no? Lo digo así francamente, sería con mis hijos, ¿no? Trabajaría y forjaría esta línea de desarrollo económico para mí,
trabajando, teniendo una empresa, ¿no? Buscando mejorar mi salario para poder cubrir las necesidades sociales de mis hijos, que es la responsabilidad mía, ¿no? Entonces, mientras no tenga hijos, yo aspiro a ser político, ¿no? Y bueno, si es que tengo hijos, mis aspiraciones cambiarían, pero por el momento tengo aspiraciones políticas. Te entiendo completamente, porque cuando uno ya es padre, ya las prioridades cambian, entonces uno hasta dice, ¿será que sí? ¿Y ahora con quién le dejo a mi bebé? ¿O qué hago? O si me critican en las redes, mi familia va a ver, y mis hijos van a ver. Entonces te entiendo completamente. Cristian, ya para ir terminando, cuéntame, ¿tú qué mensaje les podrías dar a los jóvenes, ahora que eres docente, y a los ciudadanos para que se involucren en el tema político como una forma de cambiar la realidad que estamos viviendo ahora? Bueno, creo que un mensaje más que de lo que sus padres pueden comentarles, que creo que son los primeros forjadores de esta línea de enseñanza, ¿no? Yo, ¿qué les podría recomendar, tal vez como un vivo ejemplo? Que hay que organizar un poquito la vida, ¿no? También hay que disfrutar de las cosas sencillas. Que nuestros padres estén con salud, que nuestros hijos, familiares estén juntos a nosotros. Siempre hay que buscar una línea de progreso, ¿no? Ya sea a nivel económico, de trabajo, tener una mejor vida, pero que nunca estos deseos de aspiración de poder económico, político, pues se vayan en contra de los valores, ¿no? Se vayan en contra de los valores, como yo siempre pongo un ejemplo en clase, les digo que la ambición es normal, es parte del desarrollo económico, ¿no? Sin embargo, les pongo el ejemplo de un partido de básquet, de un partido de fútbol, ¿no? Les digo, si tienen tanta visión de ganar, no van a ir a hacer una falta que vaya en contra de los principios humanos contra el otro equipo, ¿no? Y si eso pasa, pues sus valores ya se han degradado y tienen que hacer algo, ¿no? Tienen que cambiarlo y corregir, porque la vida es así, ¿no? No es que porque siempre fuiste malo vas a ser malo todo el tiempo, no hay la oportunidad de corregir, hacer las cosas de mejor manera. Creo que no podría decirlo nada más, porque creo que los padres de todos los jóvenes, más que encargados, son los que guían de mejor manera. Correcto. ¿No? Ellos conocen el desarrollo y siempre van a querer lo mejor para los hijos, ¿no? Cristian, ¿a ti te gusta leer? Sí. ¿Cuál es uno de tus libros favoritos? Hoy me has tomado la lección. Un montón. Un libro favorito. O algo, yo creo que siempre hay un libro que a uno le marca por diferentes razones. Sí, sí. Creo que el libro favorito para mí es Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, ¿no? Es un libro que a mí me ha formado como de un desarrollo personal. Friedrich Nietzsche habla mucho sobre la creación de un superhombre, ¿no? Obviamente machista, no porque sea un superhumano, de un superhombre que lo que hace es enfocarse en su desarrollo personal, ¿no? Libre de ciertos dogmatismos que tiene y libre de ciertos prejuicios de la sociedad, ¿no? Como te decía, la misión no es mala, ¿no? A veces pensamos que solo pensar en nosotros es malo, pues al final te estás preocupando por ti, claro, ¿no? Y también le da la conciencia ética de, al mismo tiempo de preocuparte por ti, pues compartir con los demás, ¿no? Lo que te da Nietzsche, a mí me ha dejado Nietzsche eso, ¿no? Que cuando uno está pasando mal, hay que mirar para adentro, pero cuando uno está bien y puede ayudar a los demás, hay que mirar para afuera, ¿no? Entonces, para mí, Así habló Zaratustra, es un libro de esa perspectiva de reflexión. Qué y chévere. Muy recomendado. Lo voy a leer. Qué chévere, Cristian. Yo quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista, por tus conocimientos y felicitarte también por esa trayectoria y que no dejes de lado las aspiraciones políticas, porque considero que perfiles como el tuyo aportarían muchísimo en nuestra sociedad. Muchas gracias y espero que así sea. Espero tomar buenas decisiones cuando me toque hacerlas. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Perspectivas.